menos hiciera un préstamo al partido de la Gran Alianza Nacional. Jaime Martínez, también involucrado en el caso de lavado y política, niega que Chico Dólar le haya regalado 1 millón de quetzales. Él dice fue un préstamo. Antigua Guatemala paralizada por las extorsiones. Pilotos del transporte extraurbano deciden detener el servicio ante los constantes ataques. Nos vamos a las noticias del mundo. El escándalo de corrupción de Petrobras acaba de alcanzar al afamado expresidente brasileño Lula da Silva. Fiscalía le investiga por lavado de dinero. Y cerca de 40.000 agricultores salvadoreños sufren por la sequía que afecta al oriente del vecino país, comenzando a generar una crisis alimentaria. Esta mañana, pero también lanzamos la pregunta del día, la ponemos en su pantalla para que usted la pueda observar y también desde muy temprano participar con nosotros en estos foros. ¿Qué opina del informe brindado por la CICIG en cuanto al tema de financiamiento de partidos políticos? Esto se daba a conocer ayer y queremos esta mañana conocer su opinión. Bueno, y vamos a comenzar con el repaso informativo esperado desde el momento en que se mencionaba por primera vez el informe sobre el financiamiento de los partidos políticos creado por la CICIG. Finalmente fue presentado por el comisionado Iván Velázquez. El documento, que tiene cerca de 130 páginas, fue resumido en cerca de 30 minutos, describiendo cómo, en palabras del comisionado, la corrupción es la unificadora de la política en Guatemala. Escuchemos lo que ayer decía en una extensa conferencia con periodistas. A diferencia de las últimas conferencias que ha ofrecido la Comisión Internacional contra la Impunidad, esta vez Iván Velázquez no explicaba el funcionamiento de una estructura de corrupción vinculada al gobierno. Era más bien el desmantelamiento de la forma en que los partidos políticos se financian. Para ello, el informe académico que la CICIG presentó se basaba en la utilización de estructuras político-económicas por parte de los partidos que constituyen la pieza central para el financiamiento ilícito de la política. Por lo general se aglutinan estas redes en torno a diputados distritales o alcaldes y edifican una estructura de empresas constructoras, proveedoras del Estado y ONGs que les permiten canalizar fondos públicos que, a través de comisiones, sobornos o distribución de utilidades, posibilitan el reforzamiento y la ampliación de su poder a escala departamental y nacional. Es decir, lo que forma parte del financiamiento privado de los partidos políticos en realidad es en su mayoría obtenido por diversas formas ilícitas. Lo que en la realidad existe es que esos recursos públicos efectivamente financian la política, pero por la vía de la corrupción. Hasta que el Ministerio Público y la CICIG solicitaron antejuicio contra 3 miembros del líder por el caso de lavado de dinero y política, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia contaban con 0 denuncias por el delito de financiamiento electoral ilícito en la historia del país. Hay una alta impunidad en delitos electorales, cifras que oscilan entre el 95 y el 100% de impunidad. Es decir, Guatemala es un país propicio para cometer delitos electorales sin ninguna consecuencia. Velázquez resaltó que estas estructuras podrían encontrarse en los 338 municipios del país y señaló que este sistema perverso ha moldeado el sistema de partidos, pues finalmente las agrupaciones no se miden por sus propuestas, sino por la cantidad de financistas que atraen. La CICIG describió varios casos en los que la corrupción logró penetrar a las instituciones, incluso a la presidencia de la República. El informe señala el caso del secretario privado del expresidente Álvaro Colom, Gustavo Alejos, quien habría obtenido millonarios contratos al utilizar su posición. Algo similar contó el comisionado al hablar de Gloria Torres, hermana de la ex primera dama Sandra Torres. Alejos fue nombrado secretario privado de la presidencia, desde donde logró una importante influencia política y hasta convertirse en facilitador de negocios propios y ajenos. Fue Gloria Torres una de las fundadoras de la UNE y tuvo a su cargo la organización del partido. Ello
le permitió relacionarse con todos los candidatos a alcaldes y alcaldes en funciones de esta organización. Sobre la base de estas relaciones, construyó un conjunto de entidades a través de las cuales recibía fondos de las municipalidades. Y claro, hablando de este tema, esto generó reacciones inmediatas. El expresidente Álvaro Colón aclaraba que no hay evidencias de corrupción en su círculo de confianza. Esto al referirse específicamente al caso de Gustavo Alejos, aunque miembros del partido aseguran que la información publicada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es absolutamente cierta. Gustavo quien tendrá que aclarar si hubo un enriquecimiento o no durante el periodo presidencial. Lo que yo sé es que aún antes de mi presidencia y aún antes de conocerlo, él ya era un empresario de medicinas fuerte y un empresario agrícola muy fuerte. Nunca se logró comprobar es que el origen de los fondos, particularmente del narcotráfico, que supuestamente entraron a través de las estructuras de la UNE, jamás se pudo comprobar o recibir esos recursos. Lo que sí pudo haber pasado es que alguien de la UNE, en este caso en particular Obdulio, pudo haber recibido dinero que nunca llegó a la UNE. Es correcto lo que está haciendo la CICIG y es correcta su información. Hay que separar esto en dos etapas, la etapa de Álvaro Colón y la etapa de Sandra Torres. Hoy ni casados están, ni hijos tienen, no tienen nada en común, están separados completamente. En la etapa de Álvaro Colón, sí es cierto, hubo esa infiltración. En aquella época, cuando ya era presidente Colón, la embajada hizo ver que lo habían infiltrado e inmediatamente Álvaro Colón reaccionó. Unas declaraciones bastante irresponsables y honestamente bastante infantiles. Decir que nadie de la UNE tiene nada que ver con mi gobierno sería negar el éxito de doña Sandra, por ejemplo. Pero desvincular a la UNE del gobierno de la UNE suena un poco ridículo. Eso sería decir que ninguno de ellos participó del gobierno de la UNE. Y todos los de la UNE participaron del gobierno de la UNE. Así que sus éxitos como gobierno van a ser de la UNE. Y los fracasos y los errores también van a ser de la UNE. Lo diga Taracena, que no tiene ninguna credibilidad, o lo diga cualquiera. Y mientras tanto, la Embajada de los Estados Unidos publicó un comunicado donde aplaudió el informe presentado por la CICIG. La delegación diplomática dice que el informe ilustra lo que ocurre cuando se le da a las instituciones débiles la tarea de controlar a actores corruptos. Hablando de los partidos políticos, la embajada prosigue señalando que solo los guatemaltecos pueden definir si debe cambiarse el sistema corrupto que hoy se vive, pero lanza una invitación al Congreso a asumir los reclamos de las reformas. Los intereses que crearon este sistema corrupto trabajarán fuertemente para defenderlo. Así explica esta comunicación promovida por Washington. Bueno, y hablando justamente de señalamientos de corrupción, el Tribunal Supremo Electoral guardó distancia de las acusaciones por lavado de dinero contra el candidato a la vicepresidencia del partido líder, Edgar Barquín. El presidente del ente electoral señalaba que este caso puede conocerse en el tribunal, por lo que no hará ningún comentario al respecto, aunque los analistas dicen que del caso se pueden sacar muchas conclusiones y muchos escenarios. Uno de ellos es que proceda esta acusación y que, bueno, al separarse del cargo al vicepresidenciable, Valdizón ya no pueda presentarse a estas elecciones. Una cuestión hipotética, no podría yo externarle opinión al pueblo de Guatemala porque tendríamos nosotros que tomar alguna decisión y al emitir opinión pues estaríamos recusados como jueces electorales. Cuando se vayan dando el Tribunal Supremo Electoral, si ustedes han analizado, hemos ido resolviendo dentro de los plazos que la ley establece. No hemos ni siquiera utilizado los 3 días que la ley establece, sino que lo hemos hecho de manera inmediata, porque lo que nos interesa es que el pueblo de Guatemala de una vez sepa cuál es el criterio del Tribunal Supremo Electoral.
Cambiamos de noticia ahora y tenemos que darle mucho positivismo a esta hora, ya que Guatemala sigue cosechando medallas en las justas deportivas de Toronto, mientras el primer medallista de oro en gimnasia aterrizaba ayer en nuestro país en medio de un acto de agradecimiento. La jornada también significó una presea dorada para el jugador de bádminton Kevin Cordón y un oro también para Herbert Broll en doble foso masculino, evento en el que su hermano Enrique se quedó con el bronce. De momento, Guatemala tiene 3 preseas de oro y 2 de bronce. Información importante que también estaremos repasando en nuestro segmento de deportes. Sí, realmente fue una gran alegría. Ayer llegaban, eran recibidos como héroes realmente en el Aeropuerto Internacional La Aurora, y seguramente será lo mismo para los hermanos Broll y también para nuestro querido Kevin Cordón. Se lo merecen realmente, ya los tendremos también en el set de Viva la Mañana platicando más adelante con ellos para que nos cuenten todo el trabajo que han realizado. Empezamos el recorrido por los departamentos, 6:16. Recuerdo que estamos en vivo desde Arcadia Shopping Mall compartiendo con ustedes este programa especial. Adelante, Lorraine, con las departamentales. Así es, compañeros, damos vuelta de página y conocemos las noticias de lo que sucede en la provincia, y precisamente le ponemos en pantalla esta sección departamental de Prensa Libre para que usted conozca la noticia principal de hoy. Usuarios se quejan de pilotos de mototaxis. Esa era la noticia departamental del día de ayer. Carencias perjudican a pacientes. Hospitales están sin medicinas, suspenden labores en centros asistenciales de Poptún, Petén y Coatepeque. Quetzaltenango es lo que usted puede encontrar en la sección de Prensa Libre del día de hoy. 6 departamentos vivieron varias protestas de parte de los sindicatos de salud exigiendo mejoras salariales, la creación de plazas y el mejoramiento de las instalaciones. Una de las localidades con mayor presencia fue San Marcos, donde la Organización de Trabajadores de Salud demandó que una buena cantidad de empleados se ubicara en el renglón permanente. Ampliamos la información a continuación. Exige que se cumpla el pacto colectivo y el traslado de 171 trabajadores de contrato a reglón presupuestario. Trasladar a los compañeros por contrato al reglón 011 que está escrito en el pacto colectivo. La unificación de bonos como trabajadores de salud, presupuesto al Ministerio de Salud. Piden al ministro de Salud que pague viáticos, salarios atrasados desde mayo y que abastezca de medicamentos e insumos. El pago de los compañeros que están pendientes desde mayo, que no les han pagado a los que estaban por contrato, y en este momento pues todavía les adeudan esa parte. Ha mantenido los servicios de salud sin los medicamentos, sin los insumos para poder trabajar. Luego de la suspensión de los trabajos administrativos del área de salud, el director señaló que están abastecidos de medicamentos y que el traslado de los trabajadores a reglón permanente está en evaluación. Estábamos viendo que tenemos un 89% de abastecimiento en relación a medicamentos. De 922 trabajadores, 751 fueron trasladados al 011. Nos hace falta esa pequeña brecha. Los expedientes sí se completaron y están ya allá en evaluación de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Dieron plazo hasta el 1 de agosto para el cumplimiento de las peticiones. De lo contrario, el 3 de ese mes paralizarán labores en los hospitales, puestos y centros de salud de San Marcos. Y ponemos entonces nuevamente en pantalla esta sección departamental del día de hoy de Prensa Libre, la noticia principal que tenemos para compartir con ustedes, y precisamente dice: carencias perjudican a pacientes, hospitales están sin medicinas, suspenden labores en centros asistenciales de Poptún, Petén y Coatepeque, Quetzaltenango. La Procuraduría de los Derechos Humanos también se hace presente en estas instalaciones para solicitar una reunión. Esa es la información que tenemos para compartir con ustedes aquí en VLM Noticias desde Arcadia. Continuamos con más. Hoy seguimos con la información. Hay que recorrer también el mundo. 6:20 en la ciudad de Guatemala, 16 grados la temperatura actual, probabilidad de lluvia para el resto de la jornada. Vamos a ver qué ocurre en algunos otros lugares. Exactamente, y eso lo hacemos en tiempo real.